decirles que sea para Berajá y Aslajá de todo Israel, Refuá Shelema de Abraham Ben Estrella, también de Rafael Ben Linda, Jaime Show Ezequiel, Batsheva Batrahel, para los Geonim, Rabbi Yehuda Ben Jai Esther, también para la Shmuel Kamenetsky Benita Etel, Rabbi Kukul Shoshana, Rabbi Yaakov Yel Ben Satun, Rabbi Yehuda Ben Jai Esther, también que sea para Miriam Batbeluz, Miriam Batregina, y para Hamza Michel Melinda, Joey Ben Graciela, Avari Ben Tune, Manuel Ben Rebeca, y que sea Lilun Ishmat de nuestro queridísimo Juan David Ben Hamu Ben Zohara, también de Barak Ben Bora, que sea Lilun Ishmat de Nidia Ben Ruti, Salomón Ben Alicia, Nisim Jaime Yafa Linda, Yosef Ben Zahie, Ramatitiao Jaime Etel, de mi querida abuelita Lilun Ishmat, Flora Batzara, también de Cabaya Neeman, Daniel Ben Latife, Víctor Ben Latife, Elvira Batarela, todo el que necesite Bezrat Hashem, también Jacob Ben Sara. Aham, Shlomo Ben Hamu, Besianta Dishmaya, bienvenido, hagamos un letová, muchas gracias por estar con nosotros y adelante. Gracias a todos por estar aquí, muy buenas noches, Jodesh Tov Umevorach. Recording in progress. Vamos a estudiar Bezrat Hashem un tema muy interesante de la Perashá de la semana, de Perashá de Noach. Vamos a empezar con Mizmor LeTodá, agradeciéndole a Hashem una noche más. Mizmor LeTodá, Ariu l'Adonai kol haaretz, ivdu et Adonai besimcha, bou lefanav birnana, deu ki Adonai hu Elohimu asanu velo anachnu amo betzomar ito, bou she'arav betodá, chatzerotav bitila odu lo, barechu shemo, ki tov Adonai leolam chasdo, ve'ad dor vador emunato. La perashá de esta semana, la perashá de Noach, la Torá nos cuenta de que la generación en la que vivía Noach, como dice el pasuk, era una generación que se corrompió. Dice el pasuk, Vatishajet haaretz lifnei Elokim, Vatimaleha haaretz jamás, se corrompió la tierra frente a Hashem. Dice Rashi, Vatishajet, ¿qué se llama? Se corrompió, ¿qué son las cosas malas que hacían? Dice Rashi, Lashon erva ve'avodah zara. Había mucho Gilui Arayot, mucha inmoralidad, mucha perversión, muchos pecados inmorales, se juntaban, tenían relaciones con diferentes mujeres, con hombres, con animales, con todo lo que puede haber, y eso era. Y también había Avodah Zará, Batimale Aretz jamás, se llenó la tierra de robo, robaban. Era una generación muy corrompida. Entonces dice Hashem, le dice Hashem a Noach, voy a destruir Beinenim Ashchitam et haaretz, voy a destruir la tierra. Y la destrucción va a venir por medio de un mabul, de un diluvio que va a llegar el diluvio, 40 días, 40 noches, y se va a borrar todo lo que hay en el mundo, incluso los árboles, los animales, todo se va a borrar. Se va a salvar solamente en una teba, en una arca, Noach, su esposa, sus 3 hijos, sus 3 nueras y los animales, y va a meter también plantas, y después va a empezar el mundo. Es un reset para hacer un mundo nuevo. Y así fue. Llegó el Mabul, destruyó todo, y cuando el agua empezó a bajar, el mundo se inundó, completamente se inundó. Entonces la Teba empezó a subir, se taparon las montañas más altas que hay, y después de 40 días dejó de llover, el agua se enfrió, pero había que esperar a que empiece a bajar otra vez el agua. Entonces dice aquí el pasuk, Vayashuvu hamayim me'al haaretz aloch vashov, Vayachzeru hamayim miktzeh chamishim u'at yom. Después de 150 días, ahí es cuando Yachzeru hamayim, cuando bajaron las aguas. Ahí empezaron a bajar las aguas. Empezaron a bajar. Vatanach ateva bachodesh hashvi'i, beshiva asar lachodesh al hare Ararat. Hasta que descansó, empezaron a bajar las aguas poco a poco, hasta que descansó la teva. Y así fueron cada vez bajando más las aguas, cada vez más bajando. En total fue 12 meses que fue todo el tiempo del Mabul. Dice el pasuk, Vaim Ketzar Vaim Yom, al final de 40 días, desde que
que se empezaron a ver las montañas. Vaiftach Noach et Jalon Ateva Sheras. Ahora Noach quería saber qué onda, cómo va ahí afuera. Ya se puede salir, no se puede salir. Ya está seco, todavía no está seco. Noach está en la teba y no sabe qué pasa. Entonces abre la ventana que hizo en la teba. Vaishalach et Haorev. Y mandó al cuervo para que vaya a ver si ya está seco o sigue todo inundado. Vayetze yatzov vashov ad yevoshet hamayim me'al haaretz. Pero dice que yatzov vashov, cuando manda Noach a este Oreb, a este cuervo, el cuervo no va a checar. No fue lejos a ver si ya está seco o no, sino se quedó alrededor de la teba, alrededor del arca. Dice Rashi, velo alach bishlichuto. Y no fue al mandado que lo mandó Noach. O sea, no sirvió. Adievoshet hamayim. ¿Hasta cuándo? Hasta que ya se secaron las aguas, ahí ya fue. Pero pues Noach no sabía cuando lo mandó, no sabía si sí o si no. Entonces, ¿qué hizo Yonah? Vio que el Oreb, que el cuervo no le sirve. Entonces, Vaishalach et Yonah mandó una paloma. Mandó la paloma. La primera vez manda la paloma, no tiene donde descansar, regresa a la teba, entonces Noach sabe que todavía está inundado. La segunda vez la vuelve a mandar y regresa con alez zait, con una hoja de árbol de aceituna, regresa y sabe Noach que ya pararon las aguas, ahí está que ya de alguna manera empezaron a crecer algunos árboles. Y la tercera vez manda a la Yonah y ya no regresa. Cuando manda a la paloma y ya no regresa, sabe Noach que las aguas ya se secaron. Ahora, viene Rashi y trae el Midrash. ¿Qué significa cuando Noach manda al cuervo? Y dice, Vaishalach et Haorev, Vayetze yatzov vashov, y fue yatzov vashov, empezó a dar vueltas. Ad yevoshet hamayim me'al haaretz, hasta que se secaron las aguas de la tierra. Entonces el pashtut, la simple explicación es, hasta que se secaron las aguas, que ahí ya se fue. Dice Rashi no. Aval midrash Agadah muhan haya haorev lishlichut acheret. Este Oreb, este cuervo, estaba listo, estaba preparado para otra mensajería. O sea, él estaba listo para hacer otra mensajería. Noach lo mandó para ver si se secaron las aguas y él tenía otra misión que tenía que hacer. ¿Cuál es? Beatzirat kshamim bime Eliyahu shenemar ve'orvim mevi'im lo lechem ubasar. Dice, este Oreb, este cuervo, estaba preparado para otra misión. Hashem le tenía guardada una misión muchos años después de Noach, ¿sí? Unos 1000 años después de Noach, tenía preparada una misión. ¿Cuál es la misión que tenía preparada? La misión que tenía preparada era cuando Eliyahu Anabí estaba en un momento, había hambre en la tierra, en Eretz Israel había hambre, no había lluvia, había sequía y no había lluvia. Entonces, Eliyahu Anabí estaba escondido para que el rey Ahab no lo mate, porque él fue el que pidió la sequía, que no haya lluvia. Ahorita les cuento bien la historia. Entonces, no tenía que comer. Dice el pasuk, Ve'aorvim mevi'imlo, los cuervos le traían a Eliyahu Anabí, le traían carne, ¿sí? Y le traían pan para comer. Entonces, este cuervo estaba preparado, ya estaba destinado para una misión más de traerle a Eliyahu Anabí pan y carne en los tiempos de hambre, cuando estaba él escondido. La pregunta es, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué el cuervo de Noach, el que Noach manda a ver si ya se secaron las aguas o no, es el cuervo que está destinado para traerle a Eliyahu Anabí, para traerle pan
y carne. ¿Qué tiene que ver el mantener a Eliyahu Anabí con checar si las aguas del Mabul ya se terminaron? O sea, ¿cuál es aquí la conexión que hay entre estas dos cosas? Entonces, los mefarshim hablan mucho del tema del Oreb, del tema del cuervo, que el cuervo en verdad tiene una naturaleza cruel. El cuervo es cruel, es malo. El cuervo no es un animal bueno, a diferencia de la paloma, que simboliza bondad, que es toda buena, que es toda leal a su pareja, es un símbolo de paz y de bien. El Oreb, el cuervo, que es negro, es malo. Dicen los mefarshim, Oreb, aquí dice que se llama Oreb de la palabra Erev, que es como la noche, negro. Pero Oreb también son las letras de Ra-Bo. Oreb, Ra-Bo, tiene mal en él. El pasuk dice, Noten, decimos cada mañana en Shachrit, Noten li bemal achma, livne Oreb asher ikrau. Hashem le da parnasá, le da comida a toda la creación. Noten li bemal achma, le da a los animales su pan para que coman. Livne Oreb asher ikrau, a los hijos, a los polluelos del cuervo, asher ikrau, que le piden de comer. ¿Por qué el pasuk? ¿Por qué David Amelech en Teilim especifica justamente Livne Oreb asher ikrau, a los polluelos, a los hijos del Oreb, del cuervo? Explican Hazal, lo trae el Eben Ezra, que el Oreb, el cuervo, cuando tiene a sus hijos, a sus polluelos, los abandona, los deja. A diferencia de todos los animales, cuando tienen a sus hijitos, a sus cachorritos, van y les dan de comer. El cuervo los tiene y los deja y los abandona. Por eso dice el pasuk, Noten li bemal achma, livne Oreb asher ikrau, a estos hijos, a los bebés del Oreb, del cuervo, que los abandonó, que llaman, que quieren, piden por pan, piden por comida, a Kadosh Baruj Hu les manda, también los mantiene y les manda comida. Entonces el cuervo es cruel. Entonces, si el cuervo es cruel, ¿por qué le va a dar comida a Noach, a Eliyahu? Los mefarshim hablan mucho de esto. Yo me quiero ir de otro camino para entender, y vamos a ver algo muy, muy, muy precioso, Bezrat Hashem. ¿Cuál es la historia de Eliyahu, que Eliyahu Anabí necesita que le traigan de comer? Entonces el pasuk, en Melachim Aleph trae, dice el pasuk, había un rey muy malo en Eretz Israel, se llamaba Achab era un rey muy malo, dice el pasuk aquí, Vayas Achab, es Melachim Aleph, al final de Perek Tetzain, Vayas Achab et Asherah, Achab hizo Asherah, que era un árbol que hacían para Avodah Zarah, Vayosef Achab la'asot leachis et Hashem Elokei Israel, mikol malchei Israel asher hayu lefanav. Hacía cosas para enojar a Hashem, más que todos los reyes que habían antes de él. Beyamav Banaji el Beta Eli et Yerijo. En su tiempo de Achab construyó Giel Bet Eli, reconstruyó la ciudad de Jericó. La ciudad de Jericó estaba destruida desde que Yoshua conquistó la tierra de Israel. La ciudad de Jericó estaba destruida. Él la reconstruyó. Ba'aviram Bejoró Isda, con Aviram, su primogénito de este Giel, la fundó. Ubisgub Tzeiro Etziv de Latea, y con Sgub, su hijo más chico, puso sus puertas. Kidvar Hashem Asher Diber Biad Moshe, como Hashem le ordenó a Yoshua Binu. ¿Qué significa esto? Ustedes se acuerdan que después de que fallece, de que muere Moshe Rabenu, entonces Yoshua se prepara para entrar y conquistar a Eretz Israel. La primera ciudad que había que conquistar en Eretz Israel, que de hecho era la más fuerte, la más difícil de todas, era la ciudad de Jericó. Jericó está al este de Eretz Israel, junto al Yardén, junto al río del Yardén, y esa es la primera. Ellos tenían que cruzar el Yardén, pasar y conquistar Jericó.
Era la primera ciudad que iban a conquistar. Yoshua para eso manda espías a ver por dónde se va a poder conquistar, qué se siente, quería saber cuál es el ambiente que se vive en Jericó, en Eretz Kenán, que es toda la tierra que van a conquistar, a ver cuál es el ambiente que se vive previo a la guerra, a ver qué tanto están ellos listos para una guerra, qué tanto no. Entonces Yoshua manda dos mensajeros que son Pinjas y Caleb ben Yefune. Manda a los dos para espiar la tierra. Cuando ellos llegan a Jericó, llegan a casa de una mujer que se llama Rahab. Esta mujer era una mujer zoná. Hay quien dice que zoná es que vendía comida, de la palabra mazón. Hay quien dice que zoná es una prostituta. Llegan a su casa. Cuando ellos llegan a su casa, ella luego se da cuenta que son judíos, que son espías del pueblo de Israel, y les dice: escóndanse, yo los voy a cubrir, escóndanse rápido porque los están buscando. Y así fue, vinieron a buscarlos, se enteraron de alguna manera que hay gente en casa de Rahab, vinieron a buscarlos, tocan la puerta, sale Rahab y los protege, les dijo: súbanse arriba al techo, escóndanse. Y cuando vinieron los policías a buscar, ella les dijo: no, sí vinieron aquí 2 personas, pero se fueron a la montaña, corran a la montaña a buscarlos. Y así ellos, los policías los persiguieron en la montaña, y ella subió a ver a estos 2 hombres y les dijo: quiero que sepan que todos los de Kenán les tienen pavor, les tenemos mucho miedo. Tenemos mucho miedo de lo que nos van a hacer. Escuchamos todos los milagros, todas las maravillas, todas las guerras grandes que ya hicieron ustedes con Sihón, con Og, con los países antes de entrar a Eretz Israel, y todos tenemos mucho miedo. Y les dice: les pido por favor, yo los protegí a ustedes, sálvenme. Y ellos le prometen, a cambio de que ella los protegió, le prometen a ella que la van a proteger a ella y a su familia. Y así fue cuando llegaron a conquistar la tierra. Ella puso en su casa un listón rojo de la ventana que se veía afuera de la muralla, y su casa de ella quedó protegida y se salvó Rahab. Después ella se convirtió, se hizo una mujer tzadeket. Dice el pasú que estos hombres, los policías, fueron a la montaña a buscarlos y regresaron después de 3 días, no encontraron nada, y ya los dejó ir, los bajó por la ventana para que no los cachen. Y ellos ya regresaron con Yoshua a Eretz Israel. Al desierto donde estaban. Yoshua entra, cruzan el Jardín, entran a Eretz Kenán, conquistan Jericó, le dieron 7 vueltas con los shofarot, las murallas se hundieron, conquistan Jericó, y Yoshua, dice el pasuk, Yoshua dice que todo lo que hay en Jericó, dice que quemaron la ciudad, quemaron toda la ciudad, y dice el pasuk así: Vayashba Yoshua ba'et ahí lemor. Hizo jurar Yoshua después de la conquista de Jericó, que es su primer conquista en Eretz Israel, hace jurar Yoshua al pueblo de Israel y les dice: Arur haish lifnei Hashem asher yakum ubana et ha'ir azot. Dice Yoshua: prohibido reconstruir la ciudad de Jericó. La ciudad de Jericó no se puede reconstruir, y hace una maldición a la persona que reconstruya la ciudad de Jericó. Dice: Bibjoró yeyasdena ubitziro yatziv delate. El que reconstruya la ciudad de Jericó le va a costar su primogénito cuando la fundación, y con su hijo más joven cuando ponga las puertas. O sea, van a morir sus hijos si va a reconstruir la ciudad, desde el primero hasta el último. Esto es lo que Yoshua hace jurar al pueblo de Israel. Viene el pasuk en Sefer Melachim y nos cuenta que este Giel Beta Eli, Giel de Betel, él reconstruyó la ciudad de Jericó. Y así fue. Ba'aviram Bejoroista, cuando puso la primera piedra, murió su hijo primogénito Aviram,
Y cuando puso las puertas, murió su hijo chiquito Segub, o sea, murieron todos sus hijos, mientras él construía la ciudad de Jericó. Kitvar Hashem asher diber beyad Yoshua binu, como la palabra de Hashem, que fue por medio de Yoshua binu, o sea, la maldición de Yoshua binu se cumplió en este hombre. Dice el pasuk después, Perek Yudzayin, ¿qué fue lo que pasó? Vinieron a Lenahem, Nihum Abelim, parece que este Giel Betaliel era una persona importante, poderosa, ¿sí? Ahí está que está reconstruyendo una ciudad, y cuando estaba en el Abelú de luto por su hijo chiquito, lo aleno, después de que puso las puertas, vinieron a Lenahem. ¿Quién vino a darle pésame? El rey de Israel, Ahab, el rey de Israel, y Eliyahu Anabí también vino. Se encuentra el rey Ahab con Eliyahu Anabí y le dice, mira, parece que la maldición del alumno, que el alumno es más fuerte que el patrón, que el rabino, que el maestro. ¿Por qué? Dice, porque la maldición de Yehoshua, que maldijo al que reconstruya la ciudad de Jericó, se cumplió, y la maldición del maestro, que es Moshe, el maestro de Yehoshua, no se cumplió. ¿Cuál es la maldición de Moshe? Dice el pasuk en Sefer Devarim, dice así, Moshe Rabenu le dice, que Moshe le dice al pueblo de Israel, les advierte, le dice, miren señores, la tierra donde ustedes van a entrar, que es Eretz Israel, lo que Eretz Mitzrayim asher yatzate misham, no es como la tierra de Mitzrayim, que salieron de ahí. ¿Qué tiene de especial la tierra de Mitzrayim? Asher tizra et zaracha veishkita beragleja que gana yarak. La tierra de Mitzrayim, Egipto no necesita lluvia. Egipto tiene mucha agua. El río Nilo pasa por todo Egipto y tú solo tienes que jalar agua del río Nilo a donde quieres que crezca y crece la planta. Siempre hay parnasa. No dependen de la lluvia. Siempre hay comida. La sequía no le afecta a Mitzrayim. Dice, la tierra Eretz Israel donde ustedes entran no es como la tierra de Mitzrayim. Va'eretz asher atem ovrim shama la rishta, la tierra donde ustedes van a entrar, Eretz harim uvkaot, limtar hashamayim tishteman, toma agua de la lluvia del cielo. Si no hay lluvia, no hay que comer. Así es en Eretz Israel hasta hoy en día. Si no hay lluvia, problema grave. Empiezan a decir Avinu Malkenu y ayunos, etc. Pero si no hay lluvia, no crece, no hay que comer. Eretz asher Hashem elokeja doresh ota tamid. Es una tierra que Hashem la está supervisando. Doresh ota tamid ene Hashem elokeja ba mereshit hashana ve'ad acharit shana. Esta tierra depende de las lluvias y las lluvias dependen de Hashem. Quiere decir, esta tierra que están entrando depende de sus acciones de ustedes. Si merecen lluvia o no merecen lluvia. Y aquí viene la frase famosa que decimos todos los días. Ve'ayim shamoa tishmor mitzvotai asher anochi metzaveh etchem hayom le'ava et Adonai Elohechem u'lovdo bechol levavchem u'bechol nafshechem. Y va a ser, es la parte del Shema que decimos, y va a ser si van a escuchar la voz de Hashem, ve'natati metar artzechem beito, y va a haber lluvia en su tiempo, yoreu malkosh, ve'asafta de ganeja, y va a haber fruta, y va a haber cosecha, y va a haber trigo, y va a haber todo lo que necesitas. Ve'natati ese besadeja libemteja ve'ajalta besabata, y vas a comer y te vas a saciar. Y shameru lachem peniftele babchem, pero tengan mucho cuidado, no vayan detrás de tal vez lo va a convencer su corazón, y se van a desviar, y van a servir otros dioses. Y entonces vejará a Hashem bachem, se va a enojar Hashem con ustedes. Ve'atzar et hashamayim, va a parar el cielo, ve'lo yematar, no va a haber lluvia, ve'adama lo titenet yevula, y la tierra no va a dar sus frutos, ve'avatem merame al aretz atová asher Hashem noten lachem, y se van a perder de la tierra que Hashem les dio a ustedes. Quiere decir, la tierra de Eretz Israel no es como Egipto, que no necesita lluvia. Egipto no tiene que rezar. Egipto siempre va a tener agua, siempre va a tener que comer. Eretz Israel no, depende de la lluvia. Si se portan bien, hay lluvia. Si no se portan bien, no hay lluvia. Le dice Ahab a Eliyahu, la maldición del maestro, de Moshe,
que maldijo que si van a hacer Abodá Zará no va a haber lluvia, no se cumplió. Dice, yo voy a hacer Abodá Zará y en camino a la iglesia donde yo hago Abodá Zará, me tengo que levantar los pantalones, me tengo que levantar la túnica para que no se moje de tanta agua de lluvia que hay en las calles. Jutzpah, así le dijo Ahab a Eliyahu. La maldición del alumno se cumplió y del maestro no se cumplió. Dice el pasuk, Vayomer Eliyahu a Tishvi mitoshabe Gilad el Ahab. Se enoja Eliyahu a Naví, le arde y le dice a Ahab, Jai Hashem, lo que juro por el nombre de Hashem, y miye Hashanim letal umatar kim lefitvar. Te juro por el nombre de Hashem, dice, que no va a haber lluvia, al menos que yo diga. Y cerró las llaves, dice la Gemara, le pidió la llave de la lluvia a Hashem, y cerró la llave de la lluvia. No hubo más lluvia en Eretz Israel por 3 años, y empezó a haber hambre. Ahí es cuando Hashem le dice, escápate, para que Ahab no te mate, escápate, vete a Nahal Kerit, a un arroyo, y ahí, veayame a Nahal Tishte, del arroyo vas a tomar agua, vetaorvim tziviti lejalkele hasham, y los cuervos te van a traer comida. Y así fue, estuvo en Nahal Kerit, que está junto al Yardén, veaorvim mevim lo lechem ubasar baboker velechem ubasar baerev uminanahal ishte, y los cuervos le traían a Eliyahu carne y pan, pan y carne en la mañana, y pan y carne en la tarde, y tomaba agua del Nahal. Punto. Son los cuervos, los mismos cuervos de Noah. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver el cuervo? No, le dice Hashem a Noah, este cuervo cuídamelo, porque necesito yo que él vaya después con Eliyahu. Porque el cuervo de Noah tiene que venir, y si va otro, si no es el cuervo, y si es el águila que le vaya a traer, ¿por qué tiene que ser el cuervo de Noah el que le traiga comida a Eliyahu? Pues aquí los mefarshim traen, eso entre paréntesis, que Hashem, ¿por qué le mandó los cuervos? Porque los cuervos son crueles, para decirle, mira, el cuervo es cruel y te está trayendo de comer. No seas cruel tú también con el pueblo de Israel. Quita la que será, quita ese decreto que hiciste que no haya agua. El pueblo de Israel estaba sufriendo. Okay. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Yoshua justamente a Jericó decretó Yoshua que no se vuelva a reconstruir? ¿Por qué solamente Jericó no se puede reconstruir y todas las demás ciudades que conquistaron sí se pueden reconstruir? ¿Qué había justamente en Jericó? Ahora es muy interesante que este Giel, Beta Eli, construyó la ciudad de Jericó y en la ciudad de Jericó cuenta el Naví más adelante que entonces la ciudad de Jericó la construye Giel Beta Eli, ¿sí? Y se mueren sus hijos, ¿no? Y ahí es cuando Eliyahu Naví se enoja y quita que no haya lluvia. El pasuk cuenta en Melahim Bet, ¿sí? Perek Bet, antes de que Eliyahu Naví muera, Eliyahu no murió, antes de que suba al cielo al Shamay, estaba con su alumno Elisha. Elisha era el alumno de Eliyahu Naví. Y empieza a caminar con él y le dice, tengo que ir. Vayomer lo Eliyahu, Elisha Shevna po. Le dice, Eliyahu no quería que su alumno Elisha vea cómo él sube vivo al Shamay. Sube vivo al cielo. Era muy humilde, dice Rashi. Entonces le dice Eliyahu a Elisha, Shevna po, quédate aquí porque Hashem me mandó a Jericó. Tengo que ir a Jericó. Y le dice Elisha, no te voy a dejar ni un segundo, yo voy contigo a donde tú vas. Y van a Jericó. Y van a Jericó y después le dice, bueno, quédate aquí, voy a ir al Yardén. Y le dice, no, voy a ir contigo.
Cuando llegan al Yardén, Eliyahu agarra su aderet, su capa que tenía, la enreda y le pega a las aguas del Yardén, se parten las aguas y cruza el Yardén. Dice el pasuk, Vaí que obra, y ahí cuando pasan el Yardén, de repente llegaron una carreta de fuego, caballos de fuego, y se llevan a Eliyahu directo al cielo. Elisha veía eso, Elisha empieza a gritar, Abí, mi papá, etc. Agarra Elisha, ya Eliyahu no está, ¿sí? Rompe sus ropas, se fue Eliyahu su jajam, y agarra la capa de Eliyahu se cayó, la agarra otra vez, y vuelve a partir las aguas de Yardén para regresar a Eretz Israel. Y dice, ¿a dónde se va Elisha? A Jericó. Cuando llega a Jericó, lo ven ahí, dice el pasuk, que había 50 Benea Neviim, 50 Benea Neviim, 50 alumnos de profetas, que eran jóvenes que son alumnos de profetas, y le dicen, ¿dónde está Eliyahu? ¿Dónde está Eliyahu Anabí? Le dice, vamos a ir a buscarlo. A lo mejor sí subió, pero cayó en otro lado. A lo mejor Hashem lo llevó y lo aventó en otro lado. Vamos a ir a buscarlo. Les dice Elisha, no vayan a buscarlo. No hay ni qué, ni a dónde buscar. Insistieron y lo fueron a buscar. Fueron a buscarlo, 3 días estuvieron buscándolo y no lo encontraron a Elías. Regresan con Elisha. Elisha se quedó ahí a vivir un tiempo en Jericó, Elisha, el alumno de Eliyahu. Y les dice, y llegan la gente de la ciudad y le dicen a Elisha, mira Elisha, estás viendo que la ciudad es buena, es un buen lugar para vivir, pero tenemos un problema, que las aguas que tenemos aquí son muy malas y la gente se está muriendo, están contaminadas, la gente se enferma y se muere, no se puede vivir aquí. Les dijo Elisha, tráiganme tzlohit hadasha, tráiganme un jarroncito nuevo, pónganle sal. Se lo trajeron, salió a donde está el agua de la ciudad, el río o el manantial o lo que haya, y dijo, echó ahí la sal. Vayomer koamar Hashem ripiti lamaim haele. Estoy curando estas aguas, dice el pasuk. Vayerapu amaim adayom hazeh. Se curaron las aguas hasta este día, son aguas buenas. Entonces vean qué interesante. Si seguimos la ruta de Jericó, Yoshua la destruye. Yoshua la destruye y maldice a la persona, la quema toda y maldice a la persona que reconstruya Jericó. Quiere decir, Jericó nadie puede vivir en Jericó. Giel Beta Eli reconstruye Jericó y la gente empieza a vivir ahí. ¿Quién se enoja? Eliyahu Anabí. Eliyahu Anabí se enoja y dice, no hay más agua, no hay más lluvia. Pero su alumno de Eliyahu, cuando Eliyahu muere, su alumno pasa por Jericó y la gente que vive ahí le dice, es un lugar muy bonito para vivir, pero no podemos vivir porque las aguas están contaminadas, y él cura las aguas de Jericó y hace propicio la ciudad de Jericó para vivir ahí. ¿Me entendieron la secuencia que hay? Entonces, ¿qué pasa con Jericó? ¿Es un lugar bueno o no es un lugar bueno? Si hay que vivir ahí, no hay que vivir ahí. ¿Por qué Yoshua no quería? ¿Por qué Giel la construye? ¿Por qué Eliyahu se enoja? ¿Y por qué Elisha de repente ya lo arregla? Como que se hizo el tikún en tiempo de Elisha. ¿Qué es lo que pasa en la tierra de Jericó? Para eso tenemos que irnos un poquito antes. Vean esto impresionante. En la perashá de la semana que entra, o en dos semanas más, Perashat Vayera, está la historia de Sdom Ba'amorá. Sdom, ¿sí? ¿Dónde está? La ciudad de Sdom
dice el Pasuk, era una ciudad súper, súper buena. Dice el Pasuk, Vaisalo tetenav, vayar et kol kikara yarden. Después de que Hashem le dice a Abraham Avinu, lech lecha, me arceja, Abraham llega a la tierra de Canaán con su sobrino y su cuñado Lot. Hay hambre, vayir Raab baretz, hay hambre en la tierra. ¿A dónde va? ¿A dónde va? Hay hambre en la tierra. ¿A dónde va? ¿A dónde va Abraham? Abraham va a Eretz Mitzrayim, baja a Egipto, Abraham vino y baja con él Lot. Cuando regresan de Egipto, ahora, ¿por qué bajan a Egipto? Como dijimos, porque si hay hambre en Eretz Israel, quiere decir que había sequía, no había lluvia. Pero ¿en dónde la lluvia no afecta? En Mitzrayim. Por eso bajan a Egipto. En Egipto siempre va a haber comida. Cuando termina la sequía, regresan a Eretz Kenan, pero Lot se separa en ese momento de Abraham. ¿A dónde se separa? Dice el Pasuk, Vaisalo tetenav, vayaret kol kikar hayarden. Ve toda la llanura del Yardén. El Yardén, como dijimos, es el río del Yardén, al este de Eretz Israel. Toda la parte de junto al río del Yardén es el kikar, la llanura de Yardén, kijulá mashke. Era todo mashke, puro agua. Había ríos, había lagos, había manantiales, todo lleno de agua. Eso era antes de que Hashem destruya Sedom y Amorá. Que gan Hashem que Eretz Mitzrayim boachat zoar. Era como un jardín de Hashem. Era como Eretz Mitzrayim boachat zoar hasta llegar a Zoar. Todo el kikar del Yardén hasta llegar a Zoar, pura agua. ¿Qué tipo de agua? Que gan Hashem que Eretz Mitzrayim. Era comparada como la tierra de Mitzrayim. ¿Qué tenía en comparación como Mitzrayim? Que había mucha agua. Que si no llovía, no pasaba nada. Entonces Lot, que tenía el trauma de que cuando llegaron a Canaán, a Eretz Israel, y había hambre, tienen que bajar a Egipto. Cuando regresa de Egipto dice, yo no quiero sufrir más que no hay lluvia. No quiero depender de la lluvia. Quiero ir a un lugar donde siempre hay agua. Donde hay riqueza siempre, donde no dependemos de nadie. Y se fue a vivir ahí a Sdom. Kikara Yardén, acuérdense, la llanura del Yardén hasta Zoar. Llegar hasta el sur, hasta Zoar. Vaisalot Mikedem, dice el Pasuk, Veanshe Sdom, Raim Bajataim la Shemeod. Pero la gente de Sdom era gente muy mala. ¿Por qué? Porque cuando hay pura verajá, cuando hay mucha riqueza, cuando no depende de la lluvia y depende de si hago mitzvot o hago averot, entonces ¿qué pasa? La gente se corrompe, se hace corrupta la gente. Cuando no depende, cuando hay tanto shefa, cuando hay tanta abundancia como había en Sdom, ¿qué es lo que empezó a pasar? Se empezaron a subir, se empezaron a presumir, empezaron a sentirse más que los demás. Dice el Pasuk en Sefer Yehezkel, Hine ze haya avon Sedom, gaon sib'at lechem. Estaba siempre saciada, siempre estaban llenos, no les faltaba nada. Veshalvat ashket hayala velibnotea. Tenía tranquilidad, era un lugar tranquilo, bueno. Veyad ani vevion lo exzika. Y en ese momento ya no quisieron apoyar a los pobres, se enorgullecieron, presumieron. Lo que le pasa muchas veces a la gente que tiene mucho dinero, que todo le va bien, ya no necesita de nada. Vatikbehena vatasena toeva lefanai vasireten kashereit. Empezaron a hacer toevot, empezaron a hacer cosas malas. Es lo que pasó con Sdom y Amorá. Dice el Pasuk, en Perashat Vayera, que estaba Sdom y Amorá estaban totalmente corrompidos y Hashem decide destruir a Sdom y Amorá. Ahora vean esto, cómo Hashem destruye Sdom y Amorá. ¿Sí? Dos malachim, dos ángeles van a Sdom y Amorá.
Van a ver, van a destruir, van a ver la ciudad, a ver cómo es la gente, y van a destruir esa ciudad. Cuando llegan esas dos personas, a Sdom y Amorá, llegan a casa de Lot. Lot los protege. La gente de la ciudad viene por estos dos hombres y le dicen a Lot, sácalos. Y le dice, de ninguna manera, no los voy a sacar. Si quieren les doy a mis hijas. Pero a estos hombres, no, y así los protege. Y gracias a que Lot protegió a estos dos hombres, se salvó Lot y sus dos hijas, y de ahí se hizo su familia. Ahora vean qué parecido hay a Jericó. Yoshua mandó dos hombres a casa de Rahab. Rahab los protege. La gente de la ciudad quiere que se los entregue y ella no acepta. Los protege y a cambio de que los protegió se salva ella y se destruye toda la ciudad. Lo mismo pasa con Sdom. Llegan dos ángeles en la noche, llegan a casa de Lot. Lot los protege. Gracias a eso Lot se salva y toda la ciudad se destruye. ¿Pero qué tiene que ver Jericó con Sdom? La respuesta es, dice el pasuk en Perashat Vezota Berajá, cuando el pasuk dice que Hashem le enseña a Moshe, Hashem le dice a Moshe, sube a la montaña y ve Eretz Israel. ¿Qué es lo que ve Moshe? Dice el pasuk, Vayareu Hashem et kol haaretz, le mostró a Hashem toda la tierra. Et a Gilad, Adán le enseñó el Gilad, le enseña el norte, vet kol Eretz Naftali, vet Eretz Yehuda, vet a Negev, le dice ahora, vet a Negev, le enseña el Negev, vet a Kikar, el Kikar, el Kikar, la llanura, Bik'at Jericó Irat Marim, desde Bik'at Jericó, desde la llanura de Jericó, que es la ciudad de los dátiles, Ad Zoar, hasta llegar a Zoar, o sea, el Kikar a Yardén, todo el Kikar del Yardén hasta Zoar, Hashem le muestra a Moshe. Quiere decir que dentro de las ciudades que componían el Kikar a Yardén, que estaba Sdom, Vamorá, Adma, Utzboim, que se destruyeron, Zoar, que al final Hashem no la destruye. ¿Cuál estaba al norte de todas esas? ¿Quién estaba? Jericó. Jericó no se destruyó en tiempo de Lot. A lo mejor no tenía tantos pecados todavía en ese momento, a lo mejor no estaba, a lo mejor no eran gente tan rasha que había, pero Sdom eran puros reshaim. Abraham le dice a Hashem, si hay tzadikim, le dice, si hay 50 tzadikim, lo salvo. No había 50 tzadikim, no había ni 10 para cada uno. 50 eran 10 para cada uno. No había Hamishim tzadikim. Y Hashem destruye Sdom y Amorá, pero Jericó se salva. Cuando viene Yehoshua, dice Yehoshua, hay una ciudad más que tiene el mismo peligro que había en Sdom y Amorá, Mautzboim, que vive en ese Shefa, en esa... Entonces cuando Hashem destruye Sdom, se convierte en un lugar de sal, en un lugar invivible, no se puede vivir. Todas las aguas, el mar se llama Melach, no hay agua, no hay nada, y no es un lugar que se puede vivir. Pero ¿qué ciudad quedó? Jericó. Jericó, Irat Marim, la ciudad de los dátiles. Jericó era una ciudad muy fructífera, muy buena, hasta hoy en día es una ciudad muy fructífera. Entonces cuando Yoshua entra a Eretz Israel, se repite lo mismo. Yoshua manda a dos personas, se dan cuenta que son Reshaim, los protege Rahab, salvan a Rahab y Jericó se destruye. Y dice Yoshua, no vamos a caer en ese mismo error. Esta ciudad no se puede volver a construir, porque esta ciudad que está en el Kikar del Yardén, que está en este lugar donde hay mucho shefa, donde hay mucha abundancia, donde no dependen de las lluvias, se puede llegar a corromper la gente. Cuando depende tu parnasá de Hashem, cuando uno no sabe si su parnasá está asegurada o no está asegurada, cuando tiene que venir todos los días a decir tefilá y a pedirle a Hashem, él sabe que depende de si es bueno o no es bueno, se va a portar bien. Pero cuando no, se pierde.
Y eso es lo que Yoshua maldice. Sdom tenía vamos a llamarle una independencia financiera. O sea, tenían asegurado todo. Eran puros juniors que vivían ahí, ricos, que les iba bien. ¿Y qué pasa? Se empiezan a hundir en esas ta'avot, en los deseos. Se empiezan a hundir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los famosos, las celebridades? ¿Qué pasa con toda esa gente que tiene tanto dinero, que tiene tanto, se pierden en adicciones? Dice Rabbeinu Haim Vital en su libro Sha'arei Kedushá, dice que están los 4 yesodot. Los 4 yesodot son los 4 elementos fundamentales que están en toda la creación, que son fuego, agua, tierra y aire. Y dice Rabbeinu Haim Vital que estos arba yesodot, estos 4 elementos, de ahí vienen todas las midot, todas las cualidades que hay en la persona. Shoresh, kola midot araot, la raíz de todas las midot, de todas las cualidades, vienen de ahí. Entonces, una persona que tiene más fuego es más caliente, es más enojón. Uno que tiene más tierra es más tristón, más serio, más flojo, más puede tendencia a deprimir, etc. Entonces dice ahí Rabbeinu Haim Vital, dice Yesod Hamayim, el Yesod Hamayim, el elemento del agua, Mimenu Ta'avat Ata'anugim. De ahí viene el deseo de los placeres. El deseo que un ser humano tiene de buscar placer, de querer placer, de dormir rico, de paseo, de comer, de intimidad, etc. Todos esos placeres, ¿de dónde vienen? Del shoresh del yesod hamayim, del elemento del agua. Ki hamayim matzmichim kol minei ta'anug. Porque el agua es el yesod, es lo que hace que crezca todo tipo de ta'anug, de todos los placeres vienen del agua. Betoldotea gemda, Lixol mamón javeró, querer el dinero de los demás, querer dinero, querer riqueza, aviones, viajes, coches, veishto, la mujer del otro, mujeres, vejol shelo litanekban. Eso es el yesod hamayim. ¿Qué pasa cuando hay mucha agua? Mitzrayim, por ejemplo, que tienen independencia de agua, que su agua no viene del cielo, que su agua ellos ya la tienen, entonces su parnasá está asegurada, tienen dinero, entonces se hunden en el agua, que son los tanugim, los ta'avot, los deseos, los hunde. Por eso Mitzrayim se hizo Ervat Haaretz, el lugar más inmoral de la tierra, era Mitzrayim. La persona se mete en las ta'avot, en los deseos, y ya no puede salir. Son adicciones que luego uno no puede salir y al final lo acaban destruyendo a la persona. Piensa una persona que va a entrar por placer, pero acaba destruyendo. ¿Cuánta gente por meterse, por seguirse en algunos placeres, por buscar esas ta'avot, destruyeron su casa, destruyeron su familia, destruyeron su matrimonio, destruyeron relaciones, todo se destruye. Es lo que pasa cuando el agua es un agua infinita. Cuando no hay agua infinita, cuando necesitamos la lluvia, es una agua que llega del cielo. Cuando el agua no es infinita, cuando depende de nuestras acciones, cuando está controlada el agua, y cuando conectamos el agua con Hashem Yitbaraj, entonces las ta'avot están controladas, que es lo que la Torah nos enseña. Vive con todas tus ta'avot, vive con los deseos, pero tenlo controlado y vas a tener una vida buena. Yoshua sabía que hay un peligro en Jericó. Jericó es la misma zona de Sdom Ba'amorá, que gana Hashem Keretz Mitzrayim, se parece a Mitzrayim. Aquí hay independencia de agua, independencia financiera. Aquí no necesitas hacer mitzvot para tener parnasá. Es un peligro. Dice Yoshua, esta ciudad no se va a volver a reconstruir nunca. Nunca más se va a construir esta ciudad.
Es lo que pasó en el tiempo del Mabul. Es justamente lo que pasó en la época del Mabul. En la época del Mabul, en la época de Noah, dice el Midrash, trae que la tierra era muy buena. Plantaban, tenían que trabajar la tierra una vez cada 40 años. No cada año. Plantaban una vez, araban una vez y crecía durante 40 años, les crecía. Vivían 700, 800, 900 años. Había pura verajá, pura cosa buena. Solo cosas buenas había en el mundo. ¿Y qué pasó? Fatishahet haaretz lifnei Elokim. Cuando hay puro bueno, cuando hay mucha agua, cuando hay puras ta'avot, desgraciadamente la persona se desvía, se va, se pierde. ¿Y qué llegó el Mabul? Fue la consecuencia, se hundieron el Yesod Hamayim, ese elemento de agua que ellos tanto reforzaron. Entonces en su Olam Katán, en su mundo chico, en la vida de ellos, se reforzó en el Olam Gadol, se reforzó en el mundo grande y hundió al mundo. Y se hundieron en el agua y se perdieron. Había una persona que se salvó, que era Noah. Noah era el que se salvó de la Teba. Ahora vean esto, Noah tenía un Gilgul. Ustedes sabían que Noah tiene una reencarnación después. Dice el Arizal, lo trae el Jidá en varios lugares, varios de sus libros en esta perashá, pero trae el Arizal, dice, Da ki Noach haya bejinat Moshe. Noach era la bejinat de Moshe. El Jidá dice claramente que era su Gilgul. Noach, su pecado de Noach fue que él no pidió tefilá por su generación. Él era muy bueno, era un tzadik tremendo, tzadik tamim, allá bedorotav, pero él veía por él, por su familia, y no le importaba a nadie más. Entonces, había una ta'aná, un argumento en contra de Noah, a tal grado que el pasuk le llama al Mabul, lo vamos a decir en la haftará de la perashá de Noah, el pasuk le llama al Mabul, al diluvio, Mei Noah, las aguas de Noah, el diluvio de Noah. ¿Por qué el diluvio de Noah? Mei Noah, las aguas de Noah, porque por culpa de Noah llegó el diluvio, así dice el Zohar HaKadosh. Noah por eso regresa en Gilgul, de Moshe. Y ahora Moshe, cuando el pueblo de Israel está en Mitzrayim, está en Egipto, que otra vez es el lugar de que hay independencia de agua, que hay puro shefa, pura verajá, Moshe tiene que sacar al pueblo de Israel de ahí. Y Moshe, ¿por qué se llama Moshe? Ki min hamaim meshitiu, porque del agua lo saqué. ¿De qué agua lo saqué? Del agua de Noah. Pero no solamente del agua de Noah, Moshe está separado del agua de las ta'avot, de los deseos. Moshe se separa de su esposa. Moshe está 40 días y 40 noches sin comer, sin tomar, no tiene que comer. Moshe está completamente separada de las ta'avot. Por eso Moshe domina el agua. Por eso Moshe puede secar el agua de Yamsuf para que pueda pasar el agua, porque él domina el agua, para que pueda pasar el pueblo de Israel, porque él domina el agua que él tiene. Moshe le puede pegar a la piedra y hacer que saque agua. Por eso dice, Moshe entrega su alma por el pueblo de Israel. Cuando Hashem le dice a Moshe, voy a exterminar al pueblo de Israel después del Jeta Egel, Moshe dice, no, Hashem no, de ninguna manera. Perdónalos. Veim'ain, y si no los perdonas, mejeni na misifrehashem, bórrame del libro que escribiste. La palabra mejeni son las letras me Noah, las aguas de Noah. La vez pasada se llama que es me Noah porque yo no hice nada por mi generación. Ahora sí entrego mi vida por mi generación. Ese es Moshe. Viene el Midrash y dice, entonces Moshe es el que va a meter el que le advierte al pueblo de Israel. Señores, yo los saqué de Egipto, van a entrar a Eretz Israel. La tierra de Israel no es como Egipto, como Eretz Mitzrayim que vienen. Aguas. Aquí las aguas están controladas. Tenemos que controlar las aguas. Tiene que ser agua de lluvia, agua que viene de arriba.
estar conectado con Akadosh Baruj Hu, controlar las Ta'avot, según la Torah. Viene el Midrash y dice, ¿quién creen que está comparado con Moshe? ¿Quién se parece a Moshe? ¿Saben quién? Eliyahu. Dice el Yalkut Shimoni, el Melachim Siman Reshtet, Ve'ata motze she'el Moshe ve'Eliyahu shavim ze laze lechol davar. Moshe y Eliyahu Anabí se comparan en todo. Moshe nikra Isha Elohim, Moshe se llama Isha Elohim, Eliyahu se llama Isha Elohim. Moshe subió arriba y Eliyahu subió arriba. En Moshe dice el pasuk, Vayavor Hashem al panav y Eliyahu vine Hashem over. Moshe se escondió en la cueva y Eliyahu se escondió en la cueva, etc. 40 días en la cueva y 40 días en Ar Horeb, etc. Moshe y Eliyahu son iguales. Por eso, cuando Giel reconstruye Jericó, ¿qué Giel quiere? Giel quiere justamente despegarse de Hashem. Era el amigo de Ahab, del rey, hacer Avodah Zará. No queremos depender de la lluvia, no queremos depender de Dios. Danos independencia de las aguas. Queremos regresar a Mitzrayim. Quiere estar en Sdom, quiere la vida de Sdom, quiere no depender de Hashem. Y por eso construye la ciudad de Jericó, porque es el mejor lugar para eso. Llega Eliyahu, que es el paralelo de Moshe, y le dice, no, ¿qué crees? De hoy en adelante ya no hay más agua, no hay lluvia. No va a haber lluvia y no va a haber más agua y va a haber hambre y no vas a poder hacer lo que tú quieres. No se va a poder. Pero ¿qué creen? Pasa el tiempo y llega el alumno de Eliyahu, que es Elisha. Y Elisha dice, espérate, ¿qué se necesitaba para que Sdom no se destruya? ¿Cuál era la condición que Sdom no se hubiera destruido? Si hubiera 50 tzadikim en Sdom, Sdom no se destruye, ¿están de acuerdo? ¿Por qué? Porque si hay tzadikim, le enseñan a los demás. Entonces puede haber ta'avot, puede haber mucha agua y mucho shefa, pero está controlado. Le enseñan a los demás, enseñan el camino. Cuando no hay tzadikim, entonces se explota el agua. Pero cuando llegó Elisha y estuvo en Jericó, vinieron 50 de los Benei Neviim. Son los 50, si hay 50 Neviim, hay 50 profetas en la ciudad. Y ellos van a buscar a Eliyahu por 3 días. El mismo tiempo que buscaron a los 2 hombres en Jericó. Entonces dice Elisha, el tikún ya se hizo. Si hay 50 Neviim en la ciudad, ya pueden vivir en Jericó. Ya voy a arreglar las aguas, le voy a hacer el tikún. Las aguas son amargas para que no puedan vivir aquí, ya pueden vivir aquí. Porque cuando hay Torah, cuando hay mitzvot, cuando hay jajamim, cuando hay guías, vas a saber cómo vivir, vas a saber cómo controlar tus deseos. No se van a hundir en el agua. Y ese es el tikún que le hace Elisha, el alumno de Eliyahu, le hace a Jericó. Por eso los cuervos, el cuervo que manda Noah a ver si ya se secaron las aguas. ¿Qué significa? El mundo estaba hundido, diluvió, se hundieron en las aguas, se hundieron en sus mismas ta'avot de ellos mismos. Esas aguas que hundieron al mundo, y manda Noah al cuervo a checar si ya se bajaron las aguas, es el mismo cuervo que le lleva comida a Eliyahu Anabí, que es el paralelo de Moshe, que es el Gilgul de Noah. Cuando Eliyahu hace lo mismo, cuando Eliyahu ve que se construye Jericó, cuando Eliyahu ve que las aguas que Hashem manda lo usan para hacer Avodah Zará, cuando están hundiéndose en sus ta'avot, en sus deseos, dice Eliyahu Anabí, dice Hashem, el mismo cuervo te va a mantener a ti, porque es la misma finalidad, bajar a Yevoshet Hamay me'al haaretz, bajar las aguas que están haciendo que se hunda el mundo. Increíble toda esta conexión que hay entre el Mabul, Noah, Moshe, Eliyahu, Elisha, Sdom y Jericó, y todos los paralelos que hay. Pero más que nada, una gran lección. Tener todo es un peligro.
es un peligro. A veces pensamos que darle todo a nuestros hijos es lo mejor que hay. No siempre, porque los acostumbras y te acostumbras a que pueden hacer lo que ellos quieren. Siempre tiene que haber límites. Siempre el Gesed tiene que venir con límite. Siempre el bien tiene que venir con un limitante. Que los niños aprendan, que nosotros aprendamos. No todo lo que quieres, lo puedes. Porque si hoy de chiquito todo lo que quiero puedo, y si de más grande todo lo que se me ocurre me lo dan, de más grande va a ser lo mismo. Y ahí es donde empiezan a no satisfacerse con nada más, y empiezan las adicciones, y empieza uno a hundirse en ta'avot, en deseos, y ahí es el Jurban, es el Mabul que hay. Hashem juró que no va a traer más Mabul al mundo, y que el mundo no se va a destruir, pero ¿cuántos Mabuls de gente que se hundió en sus propias ta'avot hay en particulares, en casas, en familias, que uno se hunde en sus propias ta'avot? Que Hashem nos ayude a que controlemos nuestras ta'avot, que cumplamos la Torah Kedoshá y tengamos siempre todo lo mejor, tengamos bien, tengamos alegría, simjá y briut y todo lo mejor. Muchas gracias y muy buenas noches a todos. Qué bonito, Ham Shalom Ben Ham, qué bonito mensaje y qué profundo. Y estamos viviendo un Mabul no de agua, pero de otros temas, Mabul de ta'avot, de deseos. Exacto, Hashem, ahí está la prueba, mira el que controla los deseos, cómo Hashem cambió todo. Muy bonita clase, muy profunda, Ham Shalom. Decirles que el día de mañana está con nosotros Ramaik Benjo, decirles también que tenemos el curso Benefesh Shahaim, no se lo pierdan. Y Exacto, Hashem, nos vemos mañana. Recuerden que sigue Rosh Chodesh hasta mañana en la tarde. Chodesh Tov para todos. Ham Shalom, gracias por esta clase. Nos vemos en 15 días. Muy buenas noches a todos. Gracias, Ham Shalom. Exacto, Hashem, gracias, todo lo mejor. Buenas noches. Recording stopped.